Por la madrugada, con el sol a punto de salir, me encontraba rumbo a la estación del Metrobús, entre una multitud de gente que al igual que yo íbamos rumbo a nuestros respectivos trabajos como todas las mañanas. A mi corta edad de 26 años mi cara ya reflejaba una mezcla de cansancio y resignación, para mí ya todo era lo mismo. Caminar a la estación, adentrarme entre la multitud para poder subir a un metrobús que la mayor parte estaba lleno y en algunas ocasiones mi cuerpo quedaba pegado a las puertas, pero era necesario tomar este transporte. Era el único medio para llegar hasta el otro lado de la ciudad en donde se encontraba mi trabajo. Mi rutina había caído en una especie de monotonía, como si estuviera atrapado en un bucle interminable del cual no podía salir. Mi vida giraba en torno solamente a tomar el transporte, trabajar, volver a tomar el transporte y llegar a casa. De vez en cuando, mientras me encontraba camino a la oficina, me gustaba imaginarme en otros lugares, disfrutando de la vida, en alguna playa, una casa lujosa, una cabaña con árboles frondosos y una fogata que calentaba mi cuerpo y alma. Para imaginar todos estos escenarios me gustaba escuchar música con mis audífonos puestos, me ayudaba a desconectarme de los molestos ruidos del mundo real y poder estar en mi mundo perfecto. Todas las mañanas, mientras esperaba, solía observar a las personas a mi alrededor. Había uno que otro rostro familiar, personas que también habían caído en la rutina del Metrobús y con algunos llegaba a cruzar miradas. De alguna manera ya conocía a todos los pasajeros que subirían al transporte, siempre eran los mismos. Sin embargo, nunca entablé una conversación con alguno de ellos. Esa era la naturaleza de la vida que llevaba en la gran ciudad, estar rodeado de gente, pero al mismo tiempo sentirse completamente solo. En la estación el frío de la mañana comenzaba a sentirse dentro de mí, a pesar de que estaba lo suficiente cubierto con un abrigo desgastado que había heredado de un familiar y una bufanda. El metrobús no llegaba. Revisaba mi reloj y se estaba haciendo tarde para la hora de entrada. Comenzaba a caminar en la estación, revisando para ver si el metrobús se acercaba. Dentro de esas caminatas mi mente comenzaba a pensar, ¿en verdad necesito esto? E inmediatamente venía el mismo pensamiento de siempre, anhelar un cambio. Pero nunca sabía por dónde empezar. Me encontraba en un punto donde vivía pero no estaba presente. Me volví a asomar. Finalmente pude ver las luces del metrobús aproximarse. No fui el único en notar eso. Toda la gente se acercó. La multitud se amontonaba alrededor de la puerta del vehículo para poder subir en cuanto se detuviera el transporte. Los empujones de toda la gente hicieron que quedara entre la marea de pasajeros. El metrobús se detuvo y abrió las puertas. Todos subimos como de costumbre. Nadie iba cómodo, pero ya estaba adentro. Solo era cuestión de esperar a llegar a tiempo al trabajo. Bajé del transporte y llegué justo a tiempo. Chequé mi entrada y subí hacia donde estaba mi lugar de trabajo. El día laboral comenzó. Tenía muchos pendientes de días anteriores y nuevos pendientes que había mandado el jefe. Pasé varias horas frente a la computadora tratando de terminar todo. Me concentré tanto que cuando me di cuenta ya había trabajado horas extras. Miré a mi alrededor, ya no había casi nadie. Mis compañeros dijeron que me vieron muy concentrado, que no quisieron distraerme. Había perdido la noción del tiempo. Mi reloj marcaba mucho más tarde de lo habitual. Inmediatamente pensé en que ya no encontraría transporte de vuelta a casa. Rápidamente corrí hacia la estación del Metrobús y tuve demasiada suerte, ya que sorprendentemente la estación se encontraba sola en comparación con la aglomeración de la mañana y a esa hora había poca gente. Me senté a esperar. El aire frío comenzaba a soplar en la estación, un silencio total que era interrumpido por el ruido del tráfico, la autopista y pequeños ruidos que se escuchaban alrededor. Me sentía algo incómodo con ese silencio, así que saqué mi teléfono. Puse mis audífonos y comencé a escuchar algo de música mientras esperaba el metrobús, justo como en las mañanas. El transporte llegó a la estación. El ruido que hizo la máquina al abrir las puertas se escuchó profundo y largo. Subí al transporte y la mayoría de los asientos estaban vacíos. Solamente un par de pasajeros ocupaban algunos lugares. Elegí un asiento junto a la ventana. Al igual que en las mañanas, me hundí en mis pensamientos con la música como fiel acompañante. El camino comenzó con normalidad.
pero mi mente no dejaba de dar vueltas a la rutina que todos los días me consumía. 4 estaciones antes de llegar al lugar a la estación donde yo bajaba, una figura inusual llamó mi atención, una mujer alta y pálida, con un vestido largo y oscuro subió. Llevaba un velo que cubría su rostro y su presencia en medio de la soledad del autobús me resultó inquietante. A pesar de haber muchos asientos vacíos, la mujer se quedó de pie, cerca de la puerta. Yo volteaba hacia la ventana, pero por momentos rápidamente regresaba la mirada hacia aquella mujer. Pero al final decidí ignorarla y continuar observando la ciudad cubierta por todas las luces de los edificios. El transporte llegó a mi estación, me puse de pie y caminé hacia la puerta de salida. La mujer seguía ahí parada, obligatoriamente tenía que pasar a su lado para poder bajar. Cuando pasé a su lado sentí un aire helado atravesar sobre mí, rápido bajé y las puertas cerraron, pero el metrobús no avanzaba. Di unos cuantos pasos y volteé hacia el interior del transporte y para mi sorpresa la mujer ya no estaba ahí. Traté de buscarla, pero el camión continuó con su camino. Me alejé de la estación rumbo a casa, pero aún tenía ese pensamiento acerca de la mujer de velo negro y en donde se había podido ocultar, pero nuevamente decidí olvidarlo. Mientras caminaba de regreso a casa entre las oscuras calles desoladas, encontré cierta tranquilidad en la soledad de la noche. Los focos de las lámparas parpadeaban con frecuencia y mi sombra se reflejaba en el suelo. Encontré una piedra en el camino. Para distraerme en el transcurso comencé a patearla como en mi niñez. Mientras jugaba con aquella piedra, recordé por un momento a la extraña mujer del metrobús, pero pensé en que no valía la pena obsesionarse con esa inquietante aparición. Al final de todo, en esa gran ciudad uno podía encontrarse con cualquier tipo de personas. Llegué a una parte de la calle que estaba totalmente deshabitada. Únicamente habían terrenos con hierba de los dos lados. En ese momento pateé tan fuerte la piedra que se perdió entre el terreno, algo triste por haber perdido mi única distracción en el camino. Continué caminando y de repente escuché como la piedra volvió a caer detrás de mí, e inmediatamente volteé, pero no había nadie cerca. Solamente me encontraba yo en medio de la calle y la oscuridad. Un miedo entró a mí y aunque no pensé en algo paranormal o algo así, pensé que alguien me estaba siguiendo y quería asaltarme o hacerme daño. Comencé a caminar más rápido hasta llegar a casa, entré y cerré la puerta con llave. La noche pasó con normalidad excepto por el extraño suceso de la piedra en el camino. Mi mente empezó a pensar en la imagen de la mujer con el velo oscuro y si de alguna manera ella tuvo que ver con la piedra en el camino. Tomé un baño, cené algo y me dirigí a dormir para estar listo para un día más en la rutina. Me acosté y justo cuando estaba a punto de conciliar el sueño se escuchó como algo golpeaba la ventana. Desperté y fui a la ventana para asomarme y ver de qué se trataba. Unos pasos antes de llegar vi como una piedra chocó con la ventana, lo cual me extrañó mucho y me hizo recordar lo que había pasado antes de llegar a casa. Me apuré a llegar a la ventana, pero cuando me asomé solo pude ver una sombra correr a esconderse. Pensé que se trataba de alguien que quería molestar. Regresé a la cama a dormir y dejar todo eso atrás. Al día siguiente, repetí la misma rutina de siempre, tomar el metrobús totalmente lleno y apretado. Llegué a la oficina y subí al lugar de trabajo. En mi escritorio había una nota que había dejado el jefe, en donde me decía que en estos días necesitaba que me quedara un poco más de tiempo, pues había demasiado trabajo y él necesitaba que en esta semana quedara hecho ese trabajo. A cambio me daría un aumento. No tenía otra opción más que aceptar y así fue. Volví a salir tarde del trabajo. Corrí a la estación y abordé el metrobús. Esperaba no encontrar nuevamente a aquella mujer, pero no fue así, pues ella volvió a aparecer. Pero esta vez se subió una estación antes que la estación anterior y aún más extraño, la mujer se quedó parada un poco más cerca de mí. Se me hizo algo raro, pero me tranquilizó que a mi lado y asientos delante de mí había más personas y repetí el mismo proceso que la noche anterior, ignorarla, poner música y ver la ciudad mientras esperaba mi llegada. Bajé del transporte, nuevamente pasé al lado de la mujer, volví a sentir ese frío helado pasar sobre mí. Esta vez intenté no voltear para revisar si la mujer aún se encontraba dentro del metrobús,
Camine a casa, pero esta vez traté de caminar más rápido e incluso correr. Pensaba si de nuevo ocurriría algo extraño como la noche anterior. Afortunadamente no había sucedido nada raro. Esta vez quedé totalmente dormido. Si algo sucedió durante la noche no me había dado cuenta. En la mañana desperté, estiré todo el cuerpo y me percaté que la ventana estaba abierta y el aire frío entraba. Según yo había dejado la ventana cerrada y el aire no pudo abrirla. Traté de recordar si se había quedado abierta o durante la noche me levanté y la abrí, pero no recordaba nada de esa noche. Mi último recuerdo era de mí entrando en la cama. Olvidé ese tema y me dirigí al trabajo. Como el buen dicho que decía, otro día otra moneda, llegué al trabajo a una jornada laboral más. Ya sabía que tendría que salir tarde. Al salir tenía la sensación de que esa mujer de nuevo estaría ahí en el metrobús. Subí y para mi mala suerte así fue. Lo extraño fue que esa noche la mujer se subió a una estación anterior que la anterior y para empeorar se quedó parada aún más cerca de mí. Pareciera que con el pasar de las noches la mujer se acercaría más hacia mí hasta llegar a estar a mi lado. Justo como lo pensé, así comenzó a suceder, ese extraño patrón. Cada noche la mujer se acercaba más a mí. La siguiente noche faltaría solo una estación para que estuviéramos frente a frente. Bajé del metrobús ignorando la presencia de aquella mujer, corrí a casa. Recordé que alguna vez mi madre me había dicho que cuando sintiera una extraña presencia o mala energía encendiera una vela y la colocara cerca de mí. Al momento de ir a dormir dejé la veladora al lado de la cama, entré en un sueño profundo. Por la mañana desperté. Al momento de abrir los ojos me di cuenta que en el techo había una gran mancha negra, que coincidía con la dirección de la llama de la vela que había dejado cerca de mí, la cual estaba apagada. Volté a ver la ventana y de nuevo se encontraba abierta. Vi la hora y se me hacía tarde para llegar al trabajo. Mientras hacía los pendientes pensaba en que al salir me encontraría con aquella mujer y esta vez estaría aún más cerca de mí. Comencé a pensar en varias maneras de evitarlo. Pensé en pedir un viaje particular mediante una aplicación. Pero recientemente había escuchado la noticia de una persona que había fallecido en un accidente con su misterioso chofer. No quería arriesgarme a encontrarme en otra extraña situación, por lo que mi solución más viable fue esperar a que el metrobús que había tomado durante las últimas noches se fuera y esperar a que otro pasara. Si es que había otro después de ese. Salí del trabajo, me senté con la esperanza de que el plan diera resultado. Pasó el metrobús. Las pocas personas subieron, se cerraron las puertas y el camión se fue. El guardia me preguntó por qué no había subido, si ese había sido el último de la noche. Comenzó a cerrar las cortinas de acceso a la estación. Me empecé a preocupar porque tendría que encontrar la manera de llegar a casa y el guardia me pidió salir de la estación. Estaba a punto de salir cuando a lo lejos otro metrobús se escuchó llegar. Se detuvo y abrió las puertas. Me asomé y esta vez iba completamente solo. Pensé en si subir o no, pero ya no tenía otra opción. Abordé el camión. Tomé asiento, observé a mi alrededor esperando ver aunque sea a una sola persona, pero no había absolutamente nadie. Aún así me sentí tranquilo, pues esa mujer probablemente ya habría subido al camión que había dejado pasar hace unos momentos. Me puse mis audífonos y comencé a escuchar música como de costumbre. El camino transcurrió con normalidad. Ni un alma de una persona ni el de la extraña mujer subió. Llegando a la estación antes de la que yo debía de bajar, el metrobús se detuvo, abrió las puertas y sentí una vibra muy extraña. Las luces del transporte parpadeaban. La mujer del velo negro subió y la piel se me puso helada al verla nuevamente. Me quedé quieto ignorando su presencia para que ella no notara la mía. Ella se quedó parada y por un momento miró a su alrededor y comenzó a caminar lentamente hacia mí. Cada paso lo podía escuchar con una gran profundidad. Rogaba porque no se sentara al lado de mí, sin embargo no fue así. La mujer se detuvo justo en el asiento en que yo estaba. Ella tomó asiento y con una voz profunda pero suave me dio las buenas noches. Por miedo la ignoré, me negaba a voltear a ver lo que escondía detrás de ese velo oscuro. Finalmente llegamos a la estación donde yo bajaba. Rápidamente me levanté y bajé del metrobús. El guardia de esa estación no entendía cómo había pasado otro camión. Mientras me cuestionaba eso,
Gritó, cuidado señora. Volteé y vi como una sombra pasaba enfrente del metrobús. El guardia dijo que vio como una mujer de negro se atravesó enfrente del metrobús. Cuando éste iba a avanzar pero la perdió de vista por completo, salí de la estación tratando de mantener la calma. Caminando entre las oscuras calles las lámparas parpadeaban con gran intensidad. Continué caminando, cruzando la calle con hierbas en las orillas. Una piedra cayó en el camino. Giré un poco la cabeza y pude ver una sombra rápidamente cruzar a mi lado mientras emitía una risa un tanto macabra. Corrí hacia casa, entré, cerré las puertas y ventanas. Dentro de mi cuarto prendí la vela, la llama empezó a moverse hacia la ventana como si me estuviera dando alguna señal. Caminé hacia allá, me asomé y en la calle pude ver a la mujer del velo negro parada viendo fijamente hacia mi cuarto. Me escondí detrás de la cortina e inmediatamente golpearon la puerta de la entrada. Sabía que se trataba de ese extraño ente, por lo que me negué a abrir, pero no dejaba de golpear la puerta cada vez con más fuerza. De repente dejó de hacerlo y eso me calmó por un momento. Salí del cuarto a mirar por el pequeño agujero de la puerta, no había nadie. En eso escuché como ahora golpeaban la ventana del cuarto. Fui a revisar qué estaba pasando. Sin embargo, la cortina seguía cerrada, pero seguían golpeando la ventana como si estuvieran arrojando piedras. Miré la vela y continuaba moviéndose. Volví la mirada a la cortina y pude ver la sombra de la mujer del velo oscuro. Con desesperación abrí la cortina. Para mi sorpresa no había nadie. Me asomé pero solo veía la calle solitaria. Cerré la ventana, me senté en la orilla de la cama, froté mi cara y tallé mis ojos tan fuerte que al momento de dejar de hacerlo mi vista quedó un poco borrosa. Miré a mi alrededor y lo que vi me dejó helado. La mujer del velo negro estaba parada en la puerta de mi habitación. La luz de la vela comenzaba a subir de manera intensa. Me cubrí con la sábana y deseaba que todo terminara. La sábana blanca reflejaba las sombras de lo que había en mi cuarto. La mujer tomó la vela y comenzó a recorrer toda la habitación. La luz de alguna manera guardaba el recorrido como si la mujer me hubiera encerrado en un círculo de fuego. De repente la mujer desapareció y la vela cayó al suelo, pero por alguna extraña razón continuaba prendida y con más intensidad. Me negaba a salir de la sábana. Creía que la presencia de la mujer se había ido, pero no fue así. Comenzó a lanzarme piedras, por lo que tuve que salir de la cama. Al momento de destapar mi cuerpo me encontraba totalmente solo. No había ni luz, ni la mujer y mucho menos las piedras. Solamente estaba yo en completa oscuridad. Volví a acostarme. Mi mirada quedó hacia el techo y quedé totalmente paralizado. Arriba había quedado impregnada una mancha negra que daba la forma de la cabeza de la mujer del velo oscuro. Al ver eso salí de la habitación, tomé mis almohadas y decidí pasar la noche en la sala. Al siguiente día iría a primera hora a buscar un profesional que me ayudara a sacar esa mala energía de mi casa. Al momento de caminar hacia la sala, sentí mi cuerpo muy pesado y cada vez me costaba más caminar, pues parecía como si algo me estuviera tomando de las piernas para que no saliera del cuarto. Con todas mis fuerzas logré llegar al sillón y me quedé sentado con la mirada hacia la habitación. En eso algo azotó la puerta, mi corazón se aceleró. Sabía que la mujer seguía dentro de la casa. Me acosté y traté de ignorar todo eso. Cuando volteé y cerré los ojos escuché cómo la mujer se acercaba con pasos lentos. Por más que apretaba los ojos ella no se iba. Finalmente quedó a mi lado, con su mano helada tomó mi hombro. En ese momento perdí el conocimiento. Cuando desperté ya no me encontraba en casa. En cambio, estaba en el metrobús sentado tomado de la mano de aquella mujer del velo oscuro, en medio de toda la gente y su rutina. Cuando una persona se va, deja en sus allegados un hueco que, dependiendo de qué tan fuerte hayan sido sus vínculos, tal vez ese hueco nunca pueda ser llenado. Todos hemos perdido a alguien. La muerte es solo una extensión más del ciclo de la vida, por lo tanto es inevitable, y muchas veces incomprendida por todos nosotros que seguimos en este mundo. En mi caso, la primer pérdida que sufrí ocurrió cuando yo todavía ni siquiera nacía. Mi hermana mayor, Angélica, murió al poco tiempo de haber nacido.
Su tiempo aquí fue tan fugaz que ni siquiera mi madre tuvo la oportunidad de verla. Sabemos por palabras de mi padre que tenía un parecido a mis dos hermanos menores. Cuando yo nací mi familia ya había sufrido una pérdida, eso me ha dado una perspectiva diferente, tanto de la vida como de la muerte. Varios años después se fue mi abuela paterna, y más recientemente se fue mi abuelo materno. Y a pesar de que obviamente la partida de ambos fue significativa para mí, yo no tenía una relación tan estrecha con ellos. Cuando murió mi abuela yo era un niño, que no alcanzaba a dimensionar lo que significaba que alguien muriera. Recuerdo bien que mis padres me dijeron cuando íbamos en el auto, era un lunes, jamás se me olvida, que cuando escuché que mi abuela había muerto sentí un vacío en el estómago. Ella poco tiempo antes había estado conmigo en un festival que hubo en mi primaria. De hecho, la última foto de ella con vida se la tomó conmigo. Cuando murió mi abuelo la situación fue muy diferente. Yo ya era un adulto, con mujer y dos hijas, vivía a cientos de kilómetros de mi familia. Yo estaba muy preocupado por mi madre, ella también casi nos deja una vez, y yo no podía hacer nada para consolarla, pues le afectó muchísimo. Mi padre fue el que me avisó, me llamó una mañana para decirme, y lo último que me pasó por la cabeza fue sentirme mal o ponerme triste, pues lo primero en lo que pensé fue en mi madre. Entonces yo en realidad no experimenté un luto ni por mi abuela, porque era un niño, ni por mi abuelo, porque mi cabeza estaba en saber que mi madre no se fuera a enfermar. Sin embargo, sí hubo una ocasión en la que yo experimenté una pérdida muy fuerte y sumamente dolorosa. El 20 de julio de 2017 murió una persona que era un pilar en mi vida. Él me acompañó en mis momentos más difíciles, y a pesar de que no éramos familia, su muerte me dejó en el suelo. La noticia me la dio uno de mis mejores amigos, Carlos, al que considero mi hermano. Trabajábamos juntos, y él se enteró primero que yo. No lo podía creer. Al poco tiempo empecé a recibir mensajes de muchas personas, y yo no sabía cómo asimilarlo. Llegué a mi casa completamente destrozado. Mis padres y mi hermano ya sabían en qué estado me encontraba. Hubo mucho silencio ese día. Al día siguiente no tenía las fuerzas para ir a trabajar. Lo que hice fue ir a buscar al hermano de Carlos, Juan, al que también considero como mi hermano. Pasé toda la mañana con él. Entendió la situación por la que yo estaba pasando. Nosotros solíamos hacer bromas pesadas, pero en esa ocasión no hizo ningún comentario. Yo estuve deprimido muchísimo tiempo, meses, ni siquiera podía escuchar música. Lo peor de todo era que yo había cancelado un viaje para ir a ver a esa persona. 2 años antes tuve la oportunidad de ir a verlo, pero yo acababa de conseguir un nuevo trabajo y cancelé el viaje. La conciencia no paraba de susurrarme que yo había perdido esa oportunidad, pero es que no tenía otra opción. Si hacía el viaje hubiera perdido el trabajo, y eso no podía pasar. Me llevó mucho tiempo entender que debía dejar de lamentarme y comprender que lo único que yo tenía que hacer era esforzarme cada día en ser un mejor ser humano, para que esa persona se sintiera orgullosa de mí. Y cada que yo me encuentro en una situación difícil y pienso en rendirme, me acuerdo de él y sigo adelante. Perdonen si esto es muy emocional. Lo que intento decir es que a nuestros difuntos no hay que recordarlos con tristeza, sino con cariño. Estoy completamente seguro de que todos daríamos cualquier cosa con tal de tener un instante con esa persona que se nos fue y de la que no nos pudimos despedir. Es doloroso saber que ellos ya no están, querer contarles algo, hacerles una pregunta o simplemente verlos ahí, sentados en la cocina tomándose un café. Pero yo creo que ellos no quieren ser recordados con dolor. En este día sus almas pueden volver con nosotros, y ese es motivo de celebración. Ellos, aunque ya no estén aquí, seguirán viviendo mientras nosotros no los olvidemos. Vayan a visitar a sus muertos, pero, mientras tanto, pueden disfrutar de los siguientes relatos que hemos preparado para ustedes el día de hoy. La reunión. Durante 15 años estuve trabajando en una funeraria. Los dedos de ambas manos no son suficientes para poder contar las veces que tuve que atestiguar situaciones que a todas luces escapaban de cualquier tipo de explicación posible.
Pero fue gracias a ese empleo que pude conocer a la mujer con la que me casaría. Ella trabajaba llevando la contabilidad del negocio. Recuerdo perfectamente bien que nos conocimos un 27 de octubre. Fue durante una pequeña reunión que organizó el dueño de la funeraria. El motivo de la reunión era para informarnos que a pesar de que aún faltaban algunos días para terminar el mes, ya habíamos superado el récord de venta de servicios desde que había sido inaugurada la funeraria, 30 años atrás. Tal vez pueda escucharse algo cruel, no es que estuviéramos celebrando la muerte de las personas, pero deben entender que al final del día, se trata de un negocio. En esa reunión, cuando yo fui a agarrar una pieza de pollo frito, ella también llegó, y solo quedaba una. Cruzamos miradas y le dije que ella tomara la pieza de pollo. Después de eso, pasaron 2 semanas, yo fui al comedor por un café y ahí estaba ella, intercambiamos algunas palabras y la invité a salir. Ella era sumamente hermosa, siendo sincero no creí que fuera a aceptar, pero me dijo que sí. No ocurrió nada en esa primera salida, ni tampoco en las siguientes. Ella era muy joven y educada a la antigua. Un 27 de octubre, exactamente un año después de que nos conocimos, aceptó ser mi novia. Y un año después, en el mismo día y en el mismo mes, nos casamos. Por desgracia nuestro matrimonio no duró tanto. Íbamos a celebrar nuestro segundo aniversario. Yo había hecho la reservación en un restaurante, había comprado una buena botella de vino blanco, tenía listas las velas y un gran ramo de flores, eran lirios de color naranja. Solo faltaba que ella llegara, pero nunca ocurrió. Faltando 3 minutos para las 10:30 recibí una llamada. Mi esposa había sufrido un terrible accidente mientras conducía hacia el restaurante. Cuando los paramédicos llegaron al lugar del accidente aún estaba con vida, la habían sacado del auto y la estaban trasladando al hospital general. Me levanté y corrí hacia mi coche, empujé a varias personas, pues no podía perder ni un segundo, subí al auto y pisé el acelerador, no me coloqué el cinturón, y en ese momento los semáforos en rojo no existían para mí. Debido a eso, una camioneta de la policía municipal empezó a seguirme, inclusive me señaló que me detuviera, pero yo no podía hacer eso, tenía que llegar al hospital con mi esposa. Esos 3 minutos que tardé en llegar mientras la policía me perseguía, se me hicieron eternos. Cuando estuve frente al hospital, simplemente detuve el auto, no lo estacioné, solo lo apagué y bajé corriendo, pero antes de que pudiera llegar a la puerta, un policía me interceptó y me tumbó al suelo. Yo luché por liberarme, tiré golpes, patadas y cabezazos, pero el policía era mucho más fuerte que yo, sin más opciones, y estando desesperado, grité, le dije que mi mujer estaba en ese hospital, que una ambulancia la había trasladado ahí porque había sufrido un fuerte accidente de auto. El policía al escuchar eso me soltó. En eso yo corrí y entré al hospital, me acerqué a ventanilla, pregunté por mi esposa y me dijeron en dónde la tenían. Dentro del hospital no podía correr, la única opción que tenía era ir a paso veloz. Yo estaba sudando, sentía que el corazón se me iba a salir por la garganta, y tenía calambrada la pierna izquierda debido a mi pelea con el policía, pero no podía detenerme. Finalmente llegué a donde tenían a mi esposa. Con ella estaba un doctor, pero ya era demasiado tarde, mi mujer había muerto 5 segundos antes de que yo llegara. En ese instante me rompí, abracé y besé a mi esposa, le supliqué que no se muriera, le imploré que no me dejara, volteé al cielo y le rogué a Dios para que me devolviera a mi mujer. Lo único que yo quería era tener solo un instante para poder despedirme de ella, y pude haber estado con mi esposa en sus últimos momentos, de no haber sido por ese policía. Debido a eso, lleno de cólera, caminé hasta salir del hospital, y para mi suerte ahí seguía la patrulla. El policía en cuanto me vio bajó para intentar disculparse, pero yo me lancé sobre él y saqué todo mi coraje mientras lo molía a golpes. El otro policía bajó de inmediato y me neutralizó, pero esos pocos segundos fueron suficientes para que el otro policía quedara inconsciente, debido a que yo estrellé su cabeza contra el suelo con todas mis fuerzas. Fui esposado y llevado a la estación,
Ahí pasé la noche encerrado, todas esas horas me la pasé gritando, llorando y maldiciendo a la vida. Por la mañana, el jefe de la policía fue a verme, me dijo que lo que yo había hecho ameritaba 2 años de cárcel y que los iba a cumplir, pero que dada mi situación, me otorgarían 3 días para sepultar a mi esposa. Hice los arreglos para que el velorio fuera en la funeraria donde ambos trabajábamos, también les pedí que me dejaran que fuera yo el que preparara el cuerpo, al principio se negaron, pero cuando les conté que iría a la cárcel, ellos aceptaron. Manipular el cuerpo de mi esposa ya estando muerta fue, por mucho, la experiencia más terrible que experimenté trabajando en la funeraria, nada de lo que hubiera pasado antes se le asemejaba, sentir su cuerpo frío, verla sin vida, hizo que casi me volviera loco, pero, aunque yo sabía que ella ya no estaba dentro de su cuerpo, debía conformarme con la compañía de su cadáver. Se llevó a cabo el sepelio y después el entierro, con cada palada de tierra que caía sobre el féretro de mi esposa, un pedazo de mi alma crujía. Las últimas horas que me quedaban las utilicé para ir a casa y regar los lirios que ella tenía en nuestro patio. Ahí dejé el auto y yo me fui en taxi hasta la estación de policía. Los 2 años que estuve en la cárcel no fueron nada en comparación con la muerte de mi esposa. Cuando salí de la cárcel lo primero que hice fue buscar un trabajo para sobrevivir. Pasaron los meses, y llegó nuevamente el 27 de octubre, el mismo día que había conocido a mi esposa, el mismo día en que nos habíamos casado, y el mismo maldito día en que ella murió. Estuve despierto desde el primer segundo de ese día, esperando a que dieran las 10:27 de la noche, que había sido la hora en la que había recibido la llamada de que mi mujer había sufrido un accidente. Yo me encontraba ansioso, con las llaves del auto en una mano y una botella de whisky en la otra. En cuanto el reloj marcó la hora subí a mi auto, conduje hasta la carretera y aunque no tuviera sentido, empecé a discutir con el auto, lo culpaba de no haber sido más rápido, para que yo hubiera tenido la oportunidad de despedirme de mi esposa. No podía más, la tristeza me estaba consumiendo lentamente, lo estuve pensando unos minutos, entonces lo decidí. Esperé a que un tráiler se acercara por el carril contrario al mío, y cuando vi uno, giré el volante para impactarme de frente. Al momento del choque, mi vista se volvió completamente negra, era la nada absoluta, sin ruido, sin túnel, fue como si todo el universo desapareciera en tan solo un instante, pero de pronto empecé a escuchar voces. Ninguna me resultaba familiar, al principio no distinguía qué estaban diciendo, pero poco a poco todo se volvió nítido. Entonces abrí los ojos. Estaba en un hospital, intenté hablar, pero las palabras no salían de mi boca, me esforcé un poco más y pude decir algunas palabras, pregunté qué había pasado. El doctor me respondió que era 30 de octubre, que yo había estado inconsciente por días y que inclusive había muerto por 14 segundos, que de no haber sido porque reaccioné en ese último intento, me hubieran dejado ir. Estuve 2 días más en el hospital, cuando me dieron de alta volví en taxi a la casa, era 1 de noviembre, serían las 6 de la tarde aproximadamente. Yo podía sentir que algo dentro de mí había cambiado, pero no sabía qué era, mis manos se entumecían por momentos, cada cierta cantidad de pasos tenía la sensación de que mis pies no tocaban el suelo, no era como si de pronto empezara a levitar, sino que más bien, era como si el suelo desapareciera. Creí que todo se debía a la experiencia tan cercana que había tenido con la muerte y mi cerebro aún estaba nervioso, confundido o algo similar. Recuerdo haber visto el reloj que tenía al lado de la puerta, marcaba las 11:30. Saqué una botella y le di un gran trago, pero no pude distinguir el amargo sabor del alcohol, eso me conmocionó, y le volví a dar otro trago, uno más grande, pero nada. Entonces me fui al refrigerador y agarré lo primero que alcancé, era una botella de vino, la bebí pero aunque notaba los sabores a fruta, no podía sentir el alcohol. Empecé a entrar en pánico, dejé caer la botella al suelo y subí corriendo al baño de arriba, ahí siempre tenía una botella de alcohol, del de la tapa roja, le tomé, me acabé todo el líquido que contenía y no me supo a nada, tampoco me sentía mareado.
Salí corriendo de mi casa, ya no tenía auto, así que empecé a caminar apurado por la banqueta. Creo que crucé 6 calles, no estaba pensando en ir a ningún lugar en particular, solo necesitaba tomar aire. Entonces, antes de llegar a la esquina, un niño me detuvo y me preguntó si yo podía ayudarlo. Le aclaré al niño que no tenía nada de dinero, que buscara a otra persona. Quise sacarle la vuelta, pero el niño se volvió a parar frente a mí y me dijo que no podía buscar a ninguna otra persona, porque nadie podía ayudarlo, solo yo. Eso fue lo suficientemente anormal como para dejar de pensar en mis problemas y ponerle atención a ese niño. Le pregunté por qué solamente yo podía ayudarlo. Todavía se me pone la piel de gallina al recordar sus palabras. El niño me respondió: es que tú eres el único que puede verme. En ese momento la sangre se me fue hasta los pies, porque caí en cuenta que ese día, los espíritus de los niños muertos volvían a nuestro mundo, y al día siguiente llegaban los adultos, pero de seguro ya pasaban de las 12, así que ya era 2 de noviembre. Le agradecí al niño por recordarme qué día era, di media vuelta y corrí de regreso hasta llegar a mi casa, y al abrir la puerta, vi a mi mujer sentada en la sala. Navidad sobrenatural. Hace unos 4 años, más o menos, pasó algo que recuerdo como la primera vez que alguien fuera de la familia lo contó. Ocurrió en Villa Milpa Alta, al sur de la Ciudad de México, hace ya un buen tiempo. Las familias de mis papás se conocieron de jóvenes y se mudaron al norte de la ciudad. Ambas eran grandes, pero la de mi papá terminó rápido debido a un incendio. La de mi mamá sobrevivió, viviendo juntas en la misma casa con una vista bonita al despoblado. Sin embargo, un problema entre hermanos hizo que todo se distanciara, culpando quizás a la abuela de no haber tomado partido. Todos pensaban que su causa era justa y que su mamá los había traicionado al no apoyarlos. Rara vez veía a la abuela, y en las fiestas de fin de año, ella se la pasaba sola, se negaba a irse con sus hermanos y prefería pasarla sola, durmiéndose temprano. Supongo que ninguno de sus hijos podía disfrutar la Navidad con tranquilidad, sabiendo que su madre estaba sola. Mi mamá, al menos, sufría en silencio cada Navidad. La abuela era orgullosa y se negó a pedirle a sus hijos que la visitaran, aunque supongo que estaba completamente consciente de que ella era la que estaba más cerca de tener razón. Ya saben cómo son las familias y sus pleitos, que después de años van perdiendo sentido, pero el tiempo perdido, ese no se puede recuperar. Se acercaba la Navidad del año 2015, cuando recibimos la llamada. Yo respondí, y mi abuela quería hablar con mi mamá. Se escuchaba algo nerviosa, y mientras hablaba con mi papá, se sentía enferma y estaba hablando con todos sus hijos. Decía que no fuera a hacer, que se fuera y perdieran la oportunidad de estar en buenos términos con todos, platicar un buen rato, y entonces les contó otro detalle, algo extraño que hizo que mi papá cambiara el semblante, y en cierto momento, mi abuela se alejó del teléfono. «Espera, hijo, anda algo allá afuera», le dijo a mi papá. Europa, quien escuchó del otro lado de la línea, como los perros de mi abuela ladraban y gruñían. La abuela caminó cerca del teléfono, abrió la puerta y salió. Dice mi papá que alcanzó a escuchar el viento soplando y entre ese sonido, la voz de la abuela gritando groserías, alejando a algo de la casa. «Perdón, hijo, es que ya regresó ese maldito perro, pero ya le volví a dar su merecido». A mi papá le pareció muy raro lo que acababa de decir, y es que la abuela adoraba a todos los perros. Los 4 que tenía eran callejeros que había encontrado abandonados en la calle. Era la persona más cariñosa que conocíamos con los perros, y con cualquiera que se encontraba. Por eso era tan raro. «¿Qué perro, suegra?» «Un maldito perro enorme que anda rondando la casa desde hace días, pero no te preocupes, voy a salir para estar al pendiente por si vuelve. Dile a Anaí que me hablen cuando pueda», y sin esperar despedida colgó. Mi viejo me soltó todo, y aunque fue un rollo un poco raro, no cachaba por qué se puso tan pilas. Ni idea tampoco por qué mi jefa se rajó al auto.
lista para tener su discusión al volante, tratando de evitar que nosotros fuéramos testigos de sus peleas. Así era la movida, pero igual nos angustiábamos cada vez que se mandaban esa. Cuando se zanjaran, mi viejo se mandó derechito a su cuarto. La jefa siguió hablando por teléfono en el patio, a pesar del frío, y después entró. Me clavó la mirada y dijo, esta Navidad la pasamos con tu vieja. Para mí, fue una notición de los buenos. Cada vez veía menos a mi abuela y la sentía menos como parte de la familia. La idea de verla y pasar tiempo con ella después de 1000 años me llenaba de alegría. La jefa se puso a hacer la maleta y me soltó que se iba de una. Le pregunté por qué y me contó que mi abuela no quería estar sola, no podía estar sola, estaba enferma y no era la movida. Pero la chamba se le complicaba a la jefa. Teníamos una papelería y ella era la que manejaba todo el rollo administrativo. Por esos días vendía harto papel de regalo y adornos navideños. Era nuestra época dorada. Me voy con ella, si quieres, tiré. Si van a ir mis tíos, al menos él puede echar una mano. Dale, vieja, déjame ir. La jefa, después de insistirle un buen rato, consiguió el visto bueno de mis tíos para llevarme a mí y a mi prima Lucía. A la mañana siguiente, ya teníamos todo más o menos listo. Ninguna de las dos había viajado nunca en transporte público con la abuela, pero al final de cuentas, nos apañamos sin mucho rollo. La calle estaba tal cual la recordábamos. Parecía que el tiempo no le había dado ni una patada. No les puedo explicar la felicidad de ver a la abuela de nuevo, no de pasada como solíamos hacerlo, no en un funeral. La saludamos, la abrazamos, nos tiró algo de comer y nos soltó sus historias. Pronto, se nos hizo de noche y el viento empezó a soplar de una forma que juraría nunca haber escuchado en la ciudad. Los perros se arrinconaron en sus casuchas junto a la puerta. De repente, empezaron a chillar. Lucía se asomó por la ventana, se quedó callada unos segundos y luego se nos acercó. La abuela le soltó despacito, hay un perro tratando de colarse por la puerta de atrás. La abuela tenía su rinconcito donde sembraba en la parte de atrás de la casa, por eso tenía una puerta que daba a esa zona. Allí estaba un perro que, en 4 patas, pasaba la cabeza por encima de la puerta sin dramas. La abuela agarró un machete y se fue para allá. El tipo le dio 2 machetazos a la puerta al lado del perro, que ni se inmutó. Nos miró, después nos miró a nosotras con los perritos de la abuela en los brazos, y tan tranquilo, se dio la media vuelta para subir al cerro como si nada. La abuela seguía soltándole palabrotas. «Abuela, ¿por qué?», le preguntó Lucía. «Porque el exceso, tal vez, tiene hambre», le dijo. «Mira, el hambre no tiene. Lleva días rondando por aquí. Al principio, le puse agua y comida afuera cuando lo vi acercarse a las primeras noches, pero no era por eso. Ya se llevó a 2 de mis perritos. Primero, al más grandote, Dígito, el veterano que más me cuidaba. Lo mató y se lo llevó. Y después, también se llevó a la Luz y una perrita. Parece que quiere llevárselos a todos, por alguna razón. Y aunque suene raro, cuando mi abuela soltó eso, me vino a la cabeza la mirada de ese perro. Es complicado explicar cómo me sentí en ese momento, pero fue como si fuera malévolo, como si nada le importara. Vio con toda calma cómo la abuela soltaba 2 machetazos cerca de su cara. Fui a la puerta para asegurarme de que estuviera bien cerrada, y al llegar, me di cuenta de que estaba casi de mi tamaño, o sea, noté el tamaño sobrenatural que debía tener ese perro. «Abuela», le dije, «eso no es un perro, debe ser otro bicho. ¿Cómo es posible que ande por aquí desde hace días y no hayas llamado a la policía o a tus hijos, a nosotros, para venir a ayudarte, a cuidarte?» Mi abuela se quedó callada un rato. Sus ojos reflejaban tristeza, pero al mismo tiempo, algo de alivio, porque ya estábamos ahí,
porque no estaba sola. No me van a creer, dijo, hoy van a pensar que era porque quería, que venía nada más, un pretexto como me llegaron a decir antes. Mejor así. Y el 24 que lleguen, lo planeamos entre todos. La abuela nos soltó más historias de nuestros padres, imaginándolos jugando por ahí en el patio, hasta que dieron casi las 10 y nos fuimos a dormir. Íbamos a quedarnos en el cuarto de mi tío César, el papá de Lucía. Él había sido de los últimos en irse, y cuando se hizo, Lucía tiene un cuartito cerca del cerco. El terreno era bien grande y prácticamente era una casita chiquita de 2 cuartos que había armado para vivir ahí algunos años. Ahora estaba vacía, pero aún tenía algunos muebles, incluida una cama. No sé si era por falta de costumbre, pero el sonido del viento me acabó envolviendo. No había más ruidos como en casa, parecía que estábamos en medio de la montaña, aunque no era así. Estábamos en una zona poblada pero bien callada, y esta hora y entonces de entre todo lo que conté en esta historia, pasó algo de lo que fui testigo, lo más aterrador que he visto en mi vida. Algo me sacó del sueño, un sonido que se escuchaba cuando el viento aflojó un poco. Lo noté. Había algo justo afuera, oliéndonos. Oí una respiración como de bestia y sentí que estaba junto a la ventana donde mi prima dormía, roncando sin enterarse de nada con su sueño pesado de siempre. Me acerqué despacito, agachada, solo para revisar que la ventana estuviera bien cerrada, y sí, estaba en orden. Pero definitivamente había algo allí, detrás de ella. Salí de la habitación hacia la otra que daba directo a la casa de la abuela. Me asomé para ver si todo estaba bien y, sobre todo, para chequear si estaban los perros, porque no se oían ladrar y ya era claro que algo había abierto la puerta para entrar. Vi a uno de los perros dormido junto a la puerta de la abuela, con la luz prendida, y lo pude ver claramente. Fue entonces cuando algo más me llamó la atención, unos metros detrás de la casa, frente a la ventana de la abuela. Había algo ahí, algo parado, un perro. Pero este perro se asomaba por la ventana, parado en 2 patas, un perro gigante, del tamaño de una persona muy alta. Puede sonar difícil de creer, ya sé, pero juro por lo que vi. Me asusté bastante y volví a la habitación donde estaba mi prima. En nuestra ventana, seguía la respiración, y ahora me aterraba pensar que algo parecido a lo que acababa de ver también estuviera ahí con nosotras. Al entrar, noté que mi prima tenía los ojos bien abiertos, de espaldas a la ventana, y no quería voltear, pero estaba escuchando todo. Le hice una señal de que se levantara sin hacer ruido, nos pusimos chaquetas y tenis, y así, en pijama, nos plantamos frente a la puerta. Le dije que íbamos a correr a la casa de la abuela, que mirara hacia atrás, que se enfocara en la puerta y que no dejara de correr. Contamos hasta 3 y lo hicimos. Corrimos, y aunque yo evité voltear también, oí ruidos en la parte de atrás de la casa, donde la abuela guardaba cosas, donde algo nos estaba mirando a través de la ventana. Mi abuela ya estaba despierta y a punto de salir por nosotras, así que abrió la puerta antes de que llegáramos, nos calmó y después se quedó velando nuestro sueño. Creo que habló con algún vecino, le dijo que estuviera alerta, pero nada más. No llamaron a la policía, no llamaron a nuestros papás, y de todas formas, por alguna razón, cuando desperté al día siguiente, ya estaban mis papás allí, también los de Lucía, y se fueron sumando más tíos. Era el 23 de diciembre, pero se sentía como Navidad. Supongo que así es la Navidad. No entendía bien, se notaba un ambiente tenso, pero todos actuaban como si estuvieran armando una fiesta. Los tíos se encargaban de la comida afuera, las tías armaban tamales adentro, los niños correteaban en ese patio enorme y la abuela miraba todo orgullosa. Llegó mi tío Esteban con Jordan, su perro, un pastor alemán imponente, obediente y fuerte. Después de saludarnos, se largó con él por la puerta de atrás, tirándose a caminar por el cerro. Por la tarde,
nos mandaron a los primos a buscar algunas cosas que faltaban para la movida del 23. Fue ahí cuando Lucía, mi prima más grande, decidió contarnos algo. «Ustedes saben por qué estamos todos aquí», empezó a contar sin esperar respuesta, sin preocuparse por la discreción. Parecía que nos estaba soltando una historia familiar que le extrañaba que no supiéramos. Yo quedé helada cuando nombró a mi tía Anaí. Es por algo que pasó con mi tía Anaí cuando era muy chica, tenía unos 13 años. Cerca vive un señor que vendía verduras que él mismo cultivaba y cuidaba. Vivía bien, tenía una casa grande y bonita. Todos decían que andaba en cosas raras porque lo de sus verduras obviamente no le alcanzaba para tener una casa así. Hablaban de brujo. Mis abuelos solo le compraban verduras hasta que un día lo vieron conversando a través de la reja con mi tía Anaí y le dio algo a probar. Aunque le pasaron cosas, porque era extraño que un señor de 40 años anduviera conversando con una niña, no dejó de volver para tratar de hablar con ella. Mi tía se enganchó con él, como embelesada. Pregúntenle a ella si quieren, les dirá que no recuerda nada de lo que pasó en esas semanas, no recuerda nada. Pero mi tía empezó a mencionar su nombre por las noches, en sueños, sudaba y hablaba, como si tuviera pesadillas. Se puso mal hasta que mi abuelo salió una mañana a buscar al tipo aquel, lo encontró y le dio una paliza. Resulta que era brujo, pero nada de lo que tenía le sirvió. Mi abuelo casi lo mata. Se supone que mi abuelo también tiene antecedentes de gente así en su familia que estaba protegida, pero por alguna razón, las mujeres de su familia no. El brujo le dijo que él se salvaba, pero que su esposa no. Corrimos tan rápido como pudimos, sintiendo el palpitar acelerado de nuestros corazones. Evité voltear, pero los ruidos provenientes de la parte trasera de la casa resonaban en mis oídos. Aquel lugar donde la abuela guardaba sus tesoros se convirtió en un escenario de misterio, como si algo nos acechara desde la sombra de la ventana. La abuela, ya despierta, anticipó nuestra llegada y abrió la puerta justo a tiempo. Nos recibió con palabras tranquilizadoras, pero su mirada reflejaba una preocupación que no podía ocultar. Después de consolarnos, se quedó velando nuestro sueño, como si hubiera un peligro latente que solo ella podía percibir. Habló en susurros con algún vecino, alertándolo sin llegar a desatar el caos. No llamaron a la policía ni a nuestros padres, y aún así, al despertar al día siguiente, nos encontramos rodeados por nuestros padres y los de Lucía, junto con más familiares que se sumaban al extraño acontecimiento. Era el 23 de diciembre, pero la atmósfera estaba cargada, aunque todos actuaban como si estuvieran preparando una celebración. Los tíos se ocupaban de la comida en el exterior, las tías ensamblaban tamales dentro de la casa, los niños correteaban en el enorme patio, y la abuela observaba con orgullo la escena, aunque su mirada revelaba una preocupación profunda. Mi tío Esteban hizo su entrada con Jordan, su majestuoso pastor alemán. Después de los saludos, se aventuraron por la puerta trasera, adentrándose en un caminar por el cerro. Por la tarde, nos enviaron a los primos en una búsqueda para completar los preparativos del 23. Fue en ese momento cuando Lucía, mi prima mayor, decidió revelarnos un oscuro secreto familiar. «Ustedes saben por qué estamos todos aquí», comenzó a contar sin esperar respuesta, desentrañando una historia que parecía haberse mantenido en las sombras de nuestra familia. Quedé boquiabierta al escuchar el nombre de mi tía Anaí. Resulta que todo se remontaba a un episodio con mi tía Anaí cuando era apenas una niña de 13 años. Vivíamos cerca de un hombre que vendía verduras y poseía una casa impresionante, alimentando las habladurías sobre prácticas místicas. Mi tía se vio envuelta en una conexión peculiar con él, probando algo que le ofreció a través de la reja. Aunque mi tía experimentó cambios notables, su fascinación por este hombre no cesó. La situación se volvía más extraña cada día, y pronto mi tía dejó de recordar lo que sucedía durante esas semanas, como si una sombra se cerniera sobre su memoria.
Lucía continuó relatando cómo mi abuelo, al enterarse de la situación, confrontó al hombre, revelándose como un brujo. Sin embargo, lo que más inquietaba era la advertencia del brujo. Mi abuelo estaba protegido, pero las mujeres de su familia no lo estaban. El relato dejó un escalofrío en el aire, y el suspenso se espesó como una niebla que amenazaba con revelar más secretos oscuros. La tensión en el ambiente aumentaba, y mi mente se llenó de preguntas sin respuesta mientras la historia familiar se desplegaba, revelando capas ocultas de un pasado marcado por lo inexplicable. Aquella noche del 23 de diciembre se transformó en un torbellino de emociones y misterios. Los familiares continuaron con sus quehaceres, aparentemente ajenos al relato de Lucía. La casa se llenó de risas y cánticos navideños, pero la inquietud persistía en el fondo de nuestras mentes. Mientras los primos disfrutaban de la búsqueda de adornos y del bullicio festivo, Lucía me llevó a un rincón apartado del patio. En sus ojos, percibí una mezcla de temor y determinación. «Hay algo más que necesitas saber», susurró, revelando un secreto guardado celosamente por generaciones. Resultó que el brujo derrotado por mi abuelo no había sido completamente erradicado. Su sombra persistía, manifestándose en sueños y susurros inquietantes. La única forma de mantenerla a raya era mediante un antiguo ritual que solo podía llevar a cabo la sangre directa de la familia afectada. Lucía, siendo la primogénita, había heredado esta responsabilidad. La noche avanzó, y con una solemnidad inesperada, Lucía nos reunió en la sala. La abuela, al tanto de la situación, asintió con tristeza. En el centro de la habitación, Lucía comenzó el ritual ancestral. Velas titilaban en la penumbra y símbolos antiguos adornaban la estancia. La tensión creció mientras Lucía recitaba palabras que resonaban en lo más profundo de nuestra herencia. De repente, el ambiente cambió. Una ráfaga de viento sacudió la casa, extinguieron las velas y, por un momento, todo quedó en silencio. Entonces, una figura etérea se materializó frente a nosotros, el brujo, con una sonrisa burlona. «¿Creísteis que me habíais vencido?», murmuró con una voz que envolvía la habitación. Lucía, firme en su propósito, enfrentó al espectro con valentía. Sin embargo, el brujo reveló un secreto aún más oscuro. No era él quien perseguía a la familia, sino una fuerza aún más antigua y malevolente. La habitación se llenó de una energía intensa, y una grieta dimensional se abrió, revelando un reino oscuro e insondable. La familia observó con asombro y horror mientras sombras ancestrales emergían, desafiando cualquier lógica terrenal. El brujo, en un acto inesperado, se volvió contra las sombras, luchando para contenerlas. Lucía, con la determinación que solo puede provenir de generaciones de legado, canalizó sus fuerzas para cerrar la brecha dimensional. La lucha entre fuerzas sobrenaturales se desplegó ante nosotros, y en un destello final, la grieta se selló. El brujo, agradecido por la ayuda inesperada, desapareció en la oscuridad, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Lucía, agotada pero victoriosa, miró a su alrededor. La familia, atónita, procesaba lo que acababa de ocurrir. La abuela, con lágrimas en los ojos, abrazó a Lucía. La noche de aquel 23 de diciembre dejó una marca imborrable en nuestra familia. Mientras las celebraciones continuaron, todos éramos conscientes de la delicada línea que separa la realidad de lo inexplicable. A partir de entonces, la historia de la familia se tejió con hilos de misterio y magia, con Lucía como la guardiana de un legado que trascendía las fronteras de lo conocido. La Navidad había llegado, pero para nuestra familia, la verdadera celebración estaba en la unión frente a lo sobrenatural, en la comprensión de que en las sombras yace un mundo de secretos que desafía cualquier explicación lógica. Cuando era joven, trabajaba en un rancho tequilero en Tequila, Jalisco. De esto ya hace bastante tiempo,
Por aquel entonces la tecnología no estaba tan avanzada como hoy en día, lo que considero una pena, pues en este momento pudiera compartir tantas imágenes, de cuántas experiencias extrañas tuve, así tal vez me ahorraría un par de palabras. En el campo es donde suelen suceder las historias más extrañas de todas. Desafortunadamente la urbanización ha ido terminando con la mayoría de espacios verdes y libres, y no digo que en las ciudades no ocurran cosas extrañas, sino que hay ciertos fenómenos que no se presentan de la misma manera. Como dije al principio, trabajaba en un rancho tequilero, donde la destilación se llevaba a cabo con un proceso 100% artesanal. Aunque yo sabía llevar a cabo todo el proceso, mi trabajo se encontraba en el campo y no en las plantas destiladoras. Vivía en una casita, en el mismo campo de agaves, mismo que se encontraba sobre una colina bastante fértil. El terreno era en verdad extenso y la única zona en la que no se sembraba era un conjunto de montes de roca, donde la tierra era yerma y lo único que crecía eran espinos y zarzas. Durante una fiesta que ofreció el patrón, para todos los peones y maestros destiladores, escuché una historia acerca de este terreno estéril. Era una historia bastante interesante, acerca de que alguien vio una especie de troll entre las rocas. De esos seres, solo tenía conocimiento por un par de libros que había leído. Pero jamás escuché que alguien del campo utilizara ese término. Había escuchado historias sobre duendes, sobre brujas y nahuales, incluso una acerca de una ánima que con engaños te llevaba a la laguna para ahogarte. Pero escuchar acerca de esta historia despertó un gran interés dentro de mí, así que me propuse ir a trepar ese cerro yermo apenas tuviera oportunidad. Se llegó un temporal de aguas bastante intenso, que echó a perder muchos agaves, lo que ocasionó que no se pudiera seguir pagando a varios trabajadores. Yo tuve la fortuna de no ser despedido. Como era de esperarse, el trabajo para mí aumentó y la lucha para evitar que se inundara la siembra fue bastante intensa. Al final vino un temporal de calma, con un sol abrasador que parecía querer extinguir todo a su paso. Esto también resultó un problema en mi trabajo. Luego volvió a llover y el clima parecía haber enloquecido. Una vez que el temporal amainó y el sol volvió a brillar en el cielo de una manera calmada, no como ese temporal seco, aproveché mi día libre para explorar los montes estériles que se alzaban en la colina cercana. Armado con una cantimplora, una linterna y mi curiosidad, me aventuré hacia lo desconocido. A medida que ascendía por la empinada ladera, noté la ausencia de sonidos de la fauna habitual. El silencio era casi sobrecogedor, solo interrumpido por el crujir de las ramas secas bajo mis botas. Las espinas de la zarza se aferraban a mi ropa, pero mi determinación por descubrir los secretos de los montes y saber exactamente de qué se trataba aquello de lo que se hablaba. Sobre todo, saber si en verdad existía alguna especie de troll, o qué era lo que se confundió con ese ser, pues yo me imaginaba que era probable que solo se trataba de alguna formación rocosa, a la que se le vio cara o figura humana. Cuando alcancé una altura considerable, vi como el cielo se cubrió de nubes, oscureciendo la luz de la tarde. Yo sabía que si las nubes venían del sur, la tormenta sería algo seguro, y me quedé quieto pensando en qué hacer. Si bajar y regresar antes de que cayeran las primeras gotas, o si buscaba un lugar donde resguardarme. Pues como podía caer una lluvia rápida, como podía durar por horas. Decidí regresar, pero no alcancé ni a avanzar un par de metros, cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer con violencia sobre mí. Entonces lo único que se me ocurrió fue meterme en una especie de cueva entre dos enormes rocas. ¿Cuál sería mi sorpresa que dentro si había una cueva? Me senté sobre una roca y escuché cómo la lluvia caía con fuerza. Mientras esperaba a que la lluvia amainara, exploré el interior de la cueva con mi linterna. Descubrí que era más grande de lo que parecía desde afuera, con pasadizos estrechos que se adentraban en la oscuridad. Intrigado, decidí aventurarme más profundamente, dejando atrás la entrada iluminada por la lluvia que caía. A medida que me adentraba en la cueva, noté extrañas formaciones rocosas que parecían esculpidas por la mano de la naturaleza. Las paredes rugosas narraban historias geológicas mientras avanzaba.
la luz de mi linterna revelaba sombras caprichosas que danzaban en las superficies de las rocas, creando ilusiones fugaces que jugaban con mi imaginación. El sonido de la lluvia golpeando la entrada de la cueva creaba una sinfonía hipnótica, y por un momento me sentí absorto en la tranquilidad del lugar. Sin embargo, a medida que avanzaba más adentro, la cueva parecía cobrar vida propia. Fue entonces cuando noté que las formaciones rocosas tomaban una extraña similitud con rostros humanos, caras talladas por la erosión y el paso del tiempo, me observaban desde las paredes de la cueva. Sus expresiones variaban, desde la serenidad hasta la melancolía, como si fueran guardianes silenciosos de secretos ancestrales. Mis pasos resonaban en la caverna, y el sonido de gotas de agua goteando creaba una atmósfera casi mística. Entre las sombras, empecé a discernir siluetas que parecían moverse, como si los rostros de la cueva estuvieran cobrando vida. Un escalofrío recorrió mi espalda, cuando al girar una esquina, me encontré frente a una abertura que daba paso a una cámara más grande. En el centro, una formación rocosa se asemejaba sorprendentemente a la figura de un gigante con rasgos de un humano. Aquello que había escuchado en las historias del rancho, la misteriosa figura entre las rocas, se desplegaba ante mí, dándome la razón acerca de que la historia de aquel ranchero solo había sido una roca que parecía una criatura mitológica. Estaba a punto de salir de la cueva, cuando noté que la temperatura bajó de súbito y una ráfaga de viento entró, causando una especie de silbido, al chocar contra las pequeñas oberturas entre las piedras. Luego las piedras cambiaron de forma, no sé cómo explicarlo, sé que suena demasiado increíble, pero juro por Dios que tanto las sombras como las paredes de la cueva parecían realizar una especie de gesticulación. Luego escuché una especie de grito aterrador, que me obligó a salir de inmediato de ese lugar. Salí de la cueva y me dirigí a la brecha que me llevó hasta ahí. Entonces alguien o algo me arrojó unas pequeñas piedras en la cabeza, me detuve y me giré para ver qué era lo que ocurría. Entonces vi a esta pequeña criatura de color cenizo. Iba vestida de una manera bastante peculiar, parecía como hecha con puros retazos de ropa de distinto color. Mediría menos de 1 metro, creí que más que de un troll, se trataba de un chaneque o una lux. La criatura mostraba una mirada siniestra y apenas me vio, comenzó a acercarse a mí corriendo, y yo por puro reflejo corrí para alejarme de él. De ahí no recuerdo más, pues al estar tan resbaloso y sinuoso el camino, terminé cayendo y perdí la conciencia. Me encontraron unos hombres que por pura casualidad se encontraban correteando a un par de borregos. Cuando les conté lo ocurrido, dudaron de mi historia, pues dijeron que todo lo que había vivido fue solo una alucinación a causa del golpe que me di. No intenté convencerlos, en cambio cuando pude, platiqué con los rancheros que me hablaron acerca del lugar. Ellos sí me creyeron, además de que pensaban que tal vez dentro de la cueva existía alguna entrada a un lugar muy profundo en la tierra. Yo nunca volví a acercarme a ese lugar, pues sé que lo que vi fue 100% real, y me importa poco si me llegaron a creer o no. Relatos anónimos.